Bien, jóvenes, señoritas, a nombre del Colegio Académico Widen, vamos a continuar estas clases virtuales en esta séptima semana, próximos al examen mensual. ¿Ya? Muy bien, voy a continuar con la clase de la semana anterior, la segunda parte. En este caso vamos a hablar sobre el criterio sintáctico del sustantivo. El criterio sintáctico. Luego hablaremos sobre las locuciones sustantivas y las reglas para reconocer el número en este caso. Bueno, sígueme aquí en esta explicación. Lo primero que vamos a tener en cuenta que el sustantivo en el criterio sintáctico va a cumplir una función importante, la función de núcleo. ¿En dónde, profesor Héctor? En una oración. En una oración. ¿Cómo? A ver, te explico, atentos. Nosotros tenemos a este elemento gramatical llamado artículo, ¿sí o no? Esto es un artículo. Entonces, si esto es artículo, vendría a ser un artículo determinante. Cumple la función a la vez de modificador directo. Profesor, ¿y cuál es el núcleo de esta oración? Aquí tenemos este sustantivo. Niñas. Esto vendría a ser el núcleo sustantivado. El núcleo sustantivado. Y todo esto de aquí hasta aquí viene a ser la oración. Y esto vendría a ser el complemento llamado predicado. Dentro del predicado ya tenemos lo que es el núcleo del predicado, porque esto es un verbo, ¿sí o no? Verbo jugar, y tenemos un complemento circunstancial de lugar. Entonces, está correctamente estructurado con sentido, con lo que llamamos género número, concuerda. Y si concuerda, está correctamente nuestra oración. Entonces, no olvidarse, desde el punto de vista sintáctico, el sustantivo vendría a ser el núcleo. ¿Listo? Atentos a esta segunda diapositiva. A ver, profesor, ahora quiero que explique usted claramente en qué casos cumple núcleo lo que llamamos el sustantivo. En estos dos tipos de sujeto. En el sujeto léxico y en el sujeto gramatical. Atento, sujeto léxico o en el sujeto gramatical. Palabra o el conjunto de palabras que en una oración desempeñan ¿qué cosa? Función del sujeto. Por ejemplo, igual acá, los 5, mira acá dice los 5 expedicionarios perdieron la vida. Esto, o sí o no. ¿Se refiere a quiénes? Ah, profesor, con todo ello. Ah, muy bien. Con todo se refiere que vendría a ser ¿qué cosa? El sujeto. ¿Sí o no? Esto vendría a ser nuevamente ¿qué cosa? El artículo. Eso vendría a ser cuando hablamos de un sujeto léxico. ¿Y cómo es un sujeto gramatical, profesor? Desinencias de número y persona, que lleva la forma verbal de una oración. Permiten ¿qué cosa? Saber a quién se refiere la forma verbal. Por ejemplo, montaron, mira, se supone que estamos hablando de una persona, pero estamos en quiénes, en singular o plural. Acá dice en plural. No dice montó, se dice montaron. Este morfema gramatical, lexical, en este caso morfema lexical, me va a indicar un número llamado plural. Entonces, esto vendría que cumplir ¿qué cosa? El sujeto gramatical. Allí una tienda, ¿eh? Todo este elemento. Entonces, se refiere a la tercera persona gramatical y en plural. Entonces, en estos dos casos, también el sustantivo cumplirá la función de sujeto o llamado también núcleo. ¿Listo? Muy bien, chicos. Creo que ha sido sencillo. Y aquí vamos a tener un pequeño resumen. Un pequeño resumen de la clase anterior más esta clase. Semánticamente nos decía que
El sustantivo denota individuos o entidades, personas, lugares, etcétera, etcétera. ¿Cierto o no? Morfológicamente, alguien me decía en la clase anterior que el sustantivo es de inventario abierto, ¿sí o no? A la vez es flexible, a la vez, ¿qué cosa? Tiene género y número. Y en el aspecto sintáctico, resumiendo de toda la explicación anterior, funciona como núcleo del sintagma nominal, ¿cierto o no? Y rige concordancia entre quién, entre género y número a sus modificadores. En este caso puede ser con el adjetivo o en este caso también con un artículo. ¿Está bien? Eso sería el resumen general en todos los casos. ¡Listo! ¿Cuáles son las funciones del sustantivo en el criterio sintáctico? Atentos, es un poquito complicado. A ver, primera función, lapsus brutus, núcleo del sujeto, Los estudiantes de la Universidad Alas Peruanas desarrollan sus actividades, ¿cierto? Núcleo del predicado. ¿A cuándo cumple el núcleo del predicado? Javier Araúz, el poeta, allá el profesor. Ojo, aquí esto va a intervenir entre comas. Acá ves, te voy a resaltar entre comas. El poeta joven murió el 15 de mayo de 1963. Núcleo de la construcción comparativa. En este caso, vamos a ver administración como contabilidad. Hay dos elementos. Este primer elemento que tenemos aquí, ¿cierto? Y este segundo elemento. Son buenas carreras. Ambos nos van a decir, entre este y esta, ¿qué cosa hablamos? De una comparación. Este es el auxiliar de comparación. También cumple esa función determinante. El núcleo del objeto directo también, los alumnos desarrollan sus trabajos. ¿A quién se refiere? Reemplazando con quién, con un verbo. Y núcleo del objeto indirecto, a nosotros redactamos unas composiciones a nuestros amigos. Aquí, ¿sí o no? Esto cumplirá lo que nos determina, ¿cierto? El objeto indirecto. Este es el objeto indirecto. ¿Sí o no? Objeto indirecto. ¡Listo! Núcleo del complemento circunstancial. A todos llegaron con mi padre. ¿Sí o no? Esto debería ser un complemento de ¿qué? De compañía. Padre, con mi padre. ¿Sí o no? Y el núcleo del predicativo, los universitarios son estudiosos. Obvio, esto vendría a ser para mí ¿qué cosa? Un adjetivo. ¿Sí o no? Un adjetivo. Listo. Estas vienen a ser las funciones específicas que cumple un núcleo llamado sustantivo. ¿Listo, chicos? Yo sé que es un poquito tedioso de entender esto, pero posiblemente lo vas a comprender cuando vuelves a revisar la parte teórica o las diapositivas. ¿Ya? Listo. Vamos a ver. Ahora vamos a conversar un poquito sobre la locución sustantiva. ¿Qué es una locución sustantiva? En la clase anterior me hacía una pregunta a su compañero. Dice, profesor, ¿qué es una locución sustantiva? Aquí está. Ahora sí. Dice, la locución es el grupo de palabras. ¿Pero cómo, profesor? Aquí. Ya tengo acá. Voy a tener 1, ¿sí o no? 2, 3, 4. Ah, profesor, estoy enumerando. ¿Ahora qué me dice? Grupo de palabras que en su conjunto funciona como un solo sustantivo. ¿Me dejo entender? Mira, repito. Grupo de palabras que en su conjunto funciona como un solo sustantivo, porque designa a un solo elemento. Te explico acá. O sea, esto es un solo nombre. Todo lo que está subrayadito acá es un solo nombre. ¿Cuántas palabras he unido para que esto sea una frase sustantiva? 1, 2, 3, 4. O sea, todo esto hasta aquí vendría a ser una frase sustantiva. Profesor, ¿eso vendría a ser una locución? Por supuesto. Eso vendría a ser una locución sustantiva. ¡Listo! Te voy a dar más ejemplos. Atento. Vamos a la segunda diapositiva. Aquí está. Aquí tengo con grafiquitos. Acá tenemos ¿a quién? A José Carlos Mayate
y El Hombre Araña. ¿A ti que te gustan esas películas? ¿Sí o no? Pero ¿qué dice la locución sustantiva? Atentos. También dice grupo de palabras de estructura fija que nombra a un ser o una cosa como obras literarias o películas. La película del Hombre Araña, y acá está un personaje de la literatura peruana. Dice, pueden representar, ¿cierto? Con un seudónimo, el Amauta es considerado José Carlos Mariátegui, ¿cierto o no? La Ciudad Luz, París, ¿cierto? Los Reinazos sin pluma, una obra literaria. Entonces, todos estos ejemplos corresponde, mira, corresponde a qué? Esta más esta, toda esta, ¿sí o no? ¿Cuántas tengo? 1, 2. Acá ve, 1, 2. 1, 2. Ah, ya. Estos dos elementos, estas dos palabras, conforman una locución. Una locución. ¿Ve? Igualito, ¿ve? Los Vengadores. Los Vengadores. Es una película, ¿sí o no? ¿Ve? El Hombre Araña. Y ahí está tu dibujito para ti con cariño. ¿Sí o no? Y esta obra literaria, Bodas de Sangre. O sea, representa también, porque tiene doble palabra, por eso se dice locución, unión de 2, de 3, 4 palabras que significa solamente una. ¿Cierto? A ver, otro ejemplito más, para los que no entienden, para los que no entienden. Aquí está, las locuciones sustantivas, nuevamente, el tercer ejemplo, dice, es una construcción formada por un grupo de palabras que se han asimilado, se han juntado, hasta tal punto que constituyen una sola expresión. Entonces, unitaria, tanto desde el punto de vista sintáctico, funciona conjuntamente como núcleo del sujeto nominal o sustantivo nominal, en este caso. Como semántico, tiene significado, que no puede ser analizado. Mírame, estos ejemplitos. Esto, atentos, esto igual voy a hacer la misma operación. 1. Acá hay 2. Ah, profesor, esto es una locución sustantiva. ¿Está bien? El que dirán, botón de muestra, capilla ardiente, un mar de lágrimas, y sucesivamente estos ejemplos conforman locuciones sustantivas. Entonces voy a pensar en mi cabecita la unión, sí o no, la unión de palabras que van a establecer un solo significado, ¿cierto? A una cierta relación o significado. Muy bien, creo que con eso está claro. Aquí vamos a ver algunas locuciones. Profesor, ¿solamente el sustantivo cumple locuciones? No, también lo que vendría a ser los verbos, los adverbios, los adjetivos, ¿cierto? Vienen a cumplir también locuciones. A ver, acá dice, hay una secuencia que a ti te vas a dar cuenta. En el caso de locuciones nominales, ¿a qué se refiere? A sustantivos. A sustantivos, ¿ya? Más o menos para que te des cuenta. Ya. Y dentro de ella equivale a un sustantivo, te dice acá, ¿sí o no? Fin de semana, cabello de ángel, ¿eh? Fin de semana, esto es uno y esto es dos, ¿eh? Entonces, una locución va a ser la unión. Estoy repitiendo varias veces, por favor, quiero que se entienda esto. Profesor, ¿hay otras locuciones adjetivas? Sí. Locuciones determinantes, también. Locuciones verbales también y adverbiales también. Y locuciones prepositivas y locuciones conjuntivas. ¿Está bien? Esto ya más adelante vamos a trabajar cuando hablamos de la oración gramatical, en el caso de la sintaxis. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, que quede claro la parte teórica, sobre todo de locuciones sustantivas. ¿Ya? Vuelvo a revisar la teoría. Muy bien. Haciendo un pequeño resumen de todo, la explicación, para que más o menos lo entiendas. Acá lo he estructurado de esta manera. Por su estructura, porque cumple la función, ojo, te vuelvo a recordar, porque cumple la función del núcleo, por su estructura interna, simples, que tiene una sola raíz, uña, sol, punta. Acá está el solcito, que te gusta bastante. Compuesta, tiene una raíz y la unión de dos palabras simples. Aquí está, todos los ejemplitos, palabras compuestas. Y las locuciones sustantivas, no vayas a confundir. Ojo, no vayas a confundir una compuesta con una locución sustantiva. Ojo, aquí estoy uniendo dos palabras simples con significados distintos. Pero aquí no.
Aquí solamente palabras con un solo significado. Eso es lo que quiere decir las locuciones sustantivas. Acá, por ejemplo, dice, una frase nombra un objeto. Ejemplo, uña de gato. Ese es uno solo, ¿sí? Hay dos palabras uña de gato, pero se refiere a uno solo. ¿Cierto o no? Estadio nacional. Estadio es uno nacional. Pero los dos hacen un solo significado. ¿Está bien? Listo. Creo algo más que te podría reforzar. Ya tienes la teoría. Y aquí, por último, tenemos ¿qué son las frases sustantivas? Con esto terminamos. ¿Qué son frases sustantivas? En esta partecita. Frases sustantivas es un grupo de palabras con funciones adjetivas cuyo núcleo es un sustantivo o frase sustantivada. ¿Está bien? Esta teoría lo explica aquí en este siguiente ejemplo. La vieja cocinera, señora de la... O sea, todo esto, ¿sí o no? Todo esto. Nuevamente voy a resaltar, todo esto corresponde a lo que llamamos el sujeto o frase sustantiva. Y esto vendría a ser lo que llamamos el predicado. ¿Listo, chicos? Muy bien. Vamos a pasar a otro punto que corresponde a las reglas de cómo los sustantivos puedan cumplir el rol de ser singular o plural. Profesor Héctor, ¿todas las palabras que terminan en S serán plural? No. En caso del inglés, sí. Justamente a un profesor le escuchaba su clase de inglés. Todo termina en S, en la consonante S. Pero eso no significa que es en plural. Pero en el idioma español castellano, nosotros tenemos una regla muy especial. Hay palabras que tienen un solo género, ¿cierto? Hay palabras que solamente se pueden pronunciar en singular. Y también habrá palabras que tan solamente se puede expresar, escribir y pronunciar en plural. ¿Está bien? No todos tienen plural, no todos tienen singular. Entonces, para eso te voy a explicar las reglas para identificar lo que llamamos el plural. ¿Listo? Primera regla, atento por favor. Dice, cuando la palabra termina en consonante, o sea, cualquier consonante, añado ¿qué cosa? Es. El morfema es. ¿Sí o no? Es un morfema flexivo. Para formar el plural, por ejemplo, dice, si yo digo botón, está terminando en una consonante, en la consonante N, entonces tengo que agregar, ¿qué cosa? El morfema flexivo es. Y yo digo, de botón en singular, y en plural digo botones, porque está terminando en una consonante. Y le estoy agregando un morfema flexivo. ¿Me dejo entender? Listo, segunda regla, me dice, cuando la palabra termine en Z, la consonante Z, cambio la Z por la C, añado es, el morfema flexivo es, para formar el plural. Ejemplo, yo no podría escribir y decir así de esta manera, yo no podría hacer esto, ¿sí o no? ¿Sería lo correcto? No. Entonces, descartado. Ah, profesor, ¿por qué? Porque si termina en S, en Z acá, en Z, cambia el plural y le tengo que agregar ¿qué cosa? El morfema flexivo es, y esto pasará a utilizarse la consonante C. ¿Claro? Listo. Tercera regla para entender el plural de los sustantivos. Cuando la palabra termina en vocal acentuada, estamos hablando de una vocal abierta A, vocal abierta E y O, ¿qué me dice? Añado S, la consonante S, para formar el plural. Ejemplo, si yo digo mamá, le voy a agregar mamás, le agrego ¿qué cosa? La consonante S. A ver, ¿cuándo es el día de la madre? Ya pasó estos días. ¿Cómo le? Mamás, ¿sí o no? O le dices mamacista. No, mamás. Solamente le agregas la consonante S. Seguimos con la cuarta regla. Cuando la palabra,
Dice, termina en vocal acentuada U y vocal cerrada y acentuada, añado, ¿qué cosa? El morfema flexivo es. Morfema flexivo es. Entonces, para formar el plural, ¿sí o no? Entonces, ¿cuáles son los ejemplos? A ver, maní, obviamente lleva tilde, ¿sí o no? Tildación ortográfica, ¿cierto o no? Muy bien. ¿Qué le voy a pronunciar y cómo lo voy a decir si maní está en singular? ¿Y cómo lo manifiesto en plural? Yo digo maníes. Maníes. O dice, pásame el maní. No, no es así. ¿Te das cuenta? Ahí pásame maníes. Así. Me estoy agregando el morfema es. Hindú. ¿Qué le va a decir? Hindúes. Otro dice induces. No. Es hindúes. Eso vendría a ser un gentilicio. ¿Está claro? Listo. Tenemos la última regla. Si la palabra termina en S, en la consonante S, para formar el plural, antepongo los artículos. Acá hay un juego, ¿sí o no? De algunos elementos gramaticales. Lo voy a anteponer. Voy a tener que anteponer artículos. Esos artículos es los y las. Los y las. Para yo interpretarlo de manera plural. Paraguas. Profe, ya tiene ese y está en plural. No. Tengo que utilizar ¿qué cosa? El artículo. Y yo digo los paraguas. Y tan solamente si está paraguas, voy a entender que esté en singular. Y si le agrego el artículo, se refiere ya en plural. ¿Me dejo entender? Te repito. A ver, la palabra paraguas. Si yo digo paraguas, está en singular. Pásame la paraguas. Que no decir, pásame la paraguas. No. Pásame paraguas. La paraguas. ¿Cierto? Pero si yo digo los paraguas, ese artículo, ya me va a hacer entender que estoy hablando en plural. A la cantidad de paraguas que tú tienes. ¿Cierto? Esa es una regla muy importante para entender y formar el plural. Listo, con esta reglita vamos a tener la práctica del nivel 2 para cada uno de ustedes, ¿cierto? Entonces, voy a reforzar lo que he explicado. Le voy a reforzar lo que he explicado con este último ejemplo. A ver, a todos, atentos, por favor. Dice, número de sustantivos, ¿cierto o no? Si dice el número de un sustantivo, indica si se refiere a uno, que es singular, y de dos a más, en plural, ¿cierto o no? Mira, ve. Si yo tengo estos ejemplos, a los sustantivos singulares que terminan en vocal, solo se le añade una S para hacer los plurales. Eso será un caso muy especial. Y eso tienes que entender, ¿sí o no? Por ejemplo, dice, el hermano, ¿qué le estoy agregando? Si este morfema O termina en ¿qué? En masculino, ¿sí o no? En singular, A le estoy agregando esta S para yo expresarlo en plural. Similar los ejemplos que están acá, ¿eh? El estudiante, ¿sí o no? Los estudiantes. Aquí se refiere a ambos géneros, ¿cierto? Pero en singular y esto en plural, ¿cierto? Ahora, la carretera, igualito le agrego un morfema aquí, el morfema A, y le agrego morfema más la consonante, ¿cierto? Flexible, en este caso, ¿ya? La maestra, las maestras. Obviamente, el número, los números. Profesor, hay palabras, claro, sencillas de comprender y entender que se utiliza correctamente la consonante S para yo identificar el plural. ¿Cierto? Muy bien, quiero que lo revises nuevamente la teoría, por favor. Con esto estamos terminando y cerrando lo que llamamos nosotros el sustantivo desde el punto de vista sintáctico y las reglas para identificar el plural de los sustantivos. Muchísimas gracias, chicos. Espero que lo hayas entendido. Muy bien. Hice lo posible de hacer entender esto en esta partecita de las reglas. ¿Ya? Cuídense, chicos. La próxima semana estaremos con otro tema. Adiós.